En la historia de La Mano Peluda, uno de los programas más emblemáticos de radio sobre fenómenos paranormales en México, hubo un caso que estremeció a la audiencia e incluso al conductor Juan Ramón Sáenz. Este episodio, conocido como el caso de Josué, quedó grabado en la memoria de todos aquellos que alguna vez escucharon su relato. Su escalofriante testimonio rompió con las barreras de lo imaginable, y aún hoy muchos creen que lo que sucedió en esa emisión fue algo más que una simple llamada. Era el año 2002, cuando Josué, un joven desesperado, decidió contar su historia al aire, revelando un oscuro secreto que mantuvo a la audiencia completamente atenta. Josué, con una voz cargada de angustia, confesó haber hecho lo impensable: vender su alma al diablo. Según él, había tomado esta decisión en busca de poder, protección y riquezas, pero lo que encontró fue un infierno en vida. Describió cómo, después de realizar rituales oscuros y pactar con entidades demoníacas, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Las sombras en su casa, los ruidos aterradores en la oscuridad y la sensación de que siempre había algo vigilándolo se convirtieron en su día a día. Estas entidades, según su relato, no solo lo seguían, sino que lo acechaban, exigiéndole cumplir con su parte del trato. Lo que más impactó a los oyentes fue la manera en que Josué detallaba los rituales, los símbolos y las invocaciones que utilizaba para contactar con estos seres. Relató cómo llegó a tener poder sobre otros, cómo su vida parecía mejorar en lo material, pero a un costo inhumano. Las voces en su cabeza, las visiones perturbadoras y la presencia constante de seres que no pertenecían a este mundo comenzaron a consumir su vida. No había escape. Josué aseguraba que estas entidades habían invadido su realidad de manera irremediable y que ahora estaba atrapado en una espiral de horror. El relato se volvió aún más inquietante cuando Josué mencionó que, mientras estaba al aire contando su historia, podía sentir la presencia de estas entidades a su alrededor. Estas se estaban manifestando en su casa. Durante la transmisión, se escucharon ruidos extraños que los oyentes interpretaron como pruebas de que lo que Josué decía era real. La atmósfera en el estudio de radio se volvió densa, y el propio Juan Ramón Sáenz, quien había escuchado cientos de historias paranormales, quedó impactado por el miedo palpable que Josué transmitía. Sin embargo, lo más escalofriante llegó tiempo después. Aunque Josué volvió a aparecer en otros programas de La Mano Peluda para continuar su relato, la historia tomó un giro aún más oscuro. Juan Ramón Sáenz, el icónico conductor que había guiado a millones de oyentes a través de lo desconocido, perdió la vida en el año 2011. Esto se vio en circunstancias misteriosas, tras haber tenido un encuentro en persona con Josué. Muchas personas creen que la maldición o las fuerzas oscuras que rodeaban al joven tuvieron algo que ver con la muerte del locutor, aunque nunca se pudo confirmar nada de manera concluyente. A partir de ese momento, el caso de Josué se convirtió en una leyenda urbana en sí misma. Se rumora que la historia de Josué es más que un simple testimonio paranormal, que hay fuerzas poderosas e inexplicables involucradas. ¿Acaso la muerte de Juan Ramón fue una advertencia para no entrometerse en los asuntos del inframundo? ¿Qué tipo de entidades había invocado Josué que podían tener tanto poder? El legado de este caso sigue vivo en el corazón de los aficionados al programa y de aquellos que se aventuran en el mundo de lo paranormal. El relato de Josué es un recordatorio de que hay líneas que no deben cruzarse y que las consecuencias de interactuar con fuerzas oscuras pueden ser devastadoras.